Hola, ¿qué tal, chavos? Muy buenos días. Hoy es 23 de septiembre, ¿no? Ya casi nos acabamos el mes. Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que son los sistemas automotrices. Ya más o menos hemos visto un poco de historia de lo que es el vehículo, ya más o menos vimos algunas tecnologías que han aparecido a lo largo del desarrollo del vehículo. Algunas que fracasaron, otras que aún no se contaba con la tecnología suficiente para llevarlas a cabo en ese momento, ¿no? Muy posiblemente en un futuro pues se puedan retomar, como por ejemplo lo de la energía nuclear, aunque aún así es mucho riesgo. Ya ustedes leyeron, ya nos documentamos que no se cuenta con los materiales, con el conocimiento para manipular ese tipo de reacciones en un vehículo, y aparte que siempre vamos a estar expuestos a un accidente. Por ejemplo, en una empresa nuclear existen un chorro de sistemas que se encargan de precisamente evitar los accidentes, ¿no? Reducir los accidentes. Hay un chorro de controles para precisamente estar al pendiente de todos los cambios que puedan haber dentro del reactor nuclear: temperatura, presión, cantidad de energía que se produce, la fusión y fisión se tienen que controlar. Entonces imagínense, por ejemplo, que en un reactor nuclear la pared de aislamiento, o sea, la pared que nos protege de donde está la fuente de radioactiva, son paredes de espesores gruesos, ¿sí? O sea, paredes de hormigón, paredes de cerámica, paredes de grafito, materiales compuestos que evitan que tra eh, traspase la radiación. Entonces imagínense un reactor nuclear para un vehículo. A pesar de que el reactor nuclear sea muy pequeñito, la radiación se está emitiendo. Y la coraza o la protección que debería tener debe ser lo suficientemente grande para evitar que se transmita esa radiación hacia nosotros. ¿Sí? Entonces, aún no hay esos materiales aislantes que sean de dimensiones pequeñitas, pero que te puedan absorber una gran cantidad de radiación. Y si los existiera, serían muy caros para pensar en un vehículo nuclear de uso común, ¿no? Aparte que en lo que les digo, en una empresa nuclear se controla ese tipo de accidentes, y en un vehículo es difícil que nosotros podamos hacer eso. A cada rato se chocan los vehículos, ya sea por negligencia, ya sea porque, bueno, negligencia propia o por cuestiones del terreno, ¿sí? Alguna cuestión climatológica hace que tengamos algún percance en la carretera o en la calle, ¿no? Entonces imagínense, sería una bombas de tiempo que andarían por la calle. A lo mejor tú como usuario ni siquiera lo usas y vas en bici y alguien choca y te perjudica, ¿va? Bueno, entonces ya vamos a pasar a otro tema. Nos seguimos quedando en la cronología. Seguimos en lo que era, nos quedamos en lo que era el auto turbina y el que funcionaba con una turbina de reacción como el del avión, y la cuestión nuclear, ¿no? Todavía nos falta acercarnos un poquito más, ¿no? Donde ya tengamos que ver tecnologías ya específicas del vehículo, pero antes de eso tenemos que conocer algunos componentes de los vehículos. Entonces vamos a empezar primero con lo que son los sistemas automotrices. ¿Cómo se dividen los sistemas automotrices en el vehículo para poderlos estudiar, entender, mejorar? Si yo quiero entender, por ejemplo, el cuerpo humano, ¿sí? Si yo quiero estudiar el cuerpo humano, lo puedo ver desde muchas perspectivas. La primera perspectiva sería, por ejemplo, dividirlo en sistemas. Como por ejemplo tenemos el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema nervioso, el sistema endocrino, que es el sistema glandular, nuestro sistema óseo, que es el sistema estructural. Entonces, eso sí lo vemos desde la parte fisiológica, ¿no? Ahora imagínense que quisiéramos estudiar al ser humano o al cuerpo humano desde el punto de vista pensante, ¿no? También existen áreas, por ejemplo, que se encargan de estudiar eso en el ser humano. ¿Va? A ver.
Entonces, de tal forma que podamos entenderlo, pero ya desde una perspectiva mental, ¿sí? Entonces, cada vez se vuelve mucho más complejo. Las materias de sociología, por ejemplo, son materias que se encargan de estudiar el comportamiento del hombre dentro de un grupo social. Ustedes como alumnos dentro de la escuela, nosotros como dentro de la ciudad. Entonces hay reglas, hay normas, etcétera. Hay todo un estudio, ¿no? Respecto a eso en el ser humano. Bueno, pero entonces el coche lo tenemos que dividir de cierta manera, de tal forma que nosotros podamos irlo desmenuzando, ¿no? De tal forma que sea más fácil entender cómo se puede subdividir sus procesos. A ver, dejen. Y para eso vamos a dividirlo en sistemas, ¿sale? Y los vamos a ir nombrando poco a poco y vamos a irlos estudiando, ¿no? De ahí sí es donde vamos a tener un buen de material para poder trabajar en la escuela o para que puedan hacer a lo mejor alguna pequeña investigación, ¿sí? Con vehículos pues que tienen en su entorno. Y entonces vamos a tener los siguientes sistemas. Vamos a ver. Número uno, el sistema más simple, ¿sí? Que tiene el vehículo va a ser el sistema de dirección, ¿sale? Y entonces vamos a apuntarlo. Bueno, entonces sistemas automotrices. Entonces voy a colocar sistemas automotrices. ¿Sale? Entonces el primer sistema que voy a colocar es mi sistema de dirección. No significa que sea la importancia, solo que así los voy a ir nombrando, ¿no? Sistema de dirección. Ahorita lo platicamos, vamos a ir platicando más o menos en qué consiste cada uno. Y ya posteriormente vamos a ir ahondando un poquito más en ese tipo de sistema. Recuerden que no nos podemos hacer expertos en una clase para conocer todo lo respecto a mecánica, pero lo que yo quiero, mi objetivo es que tengamos un panorama claro de lo que es el vehículo, ¿sí? Tal cual, por ejemplo, en la escuela, en materias posteriores, ustedes van a ver y van a estudiar ese tipo de sistemas, pero ya de forma más profunda. Por ejemplo, el sistema de dirección. Más adelante lo van a ver en lo que es chasis, ¿sí? Y van a desarmar, bueno, si podemos la desarmamos, ¿no? Para ver sus piezas y todo eso, ¿no? Van a ver la dirección, sus partes, desarmarlo, pero desarmar los distintos tipos de dirección que puedan existir, volverlas a armar, hacer mediciones, y a lo mejor diagnosticarlas si hay fallos. Entonces recuerden que el conocimiento sobre un sistema nos va a dar la habilidad de poder determinar cuándo está bien y cuándo está mal. Entonces ustedes pueden desarmar la dirección, el sistema de dirección o la caja de dirección y decir, no, mira, falló esto, se rompió esto, hay que reemplazar esto o definitivamente una dirección nueva. Bueno, ya, pero antes de eso, ¿qué es el sistema de dirección? Como su nombre lo dice, no es más que todos aquellos componentes que se van a encargar de dirigir al vehículo. ¿Desde dónde va a empezar ese sistema de dirección? Pues desde el volante. ¿Sí? Ustedes en el volante con giros van a poder definir esa dirección. A veces hasta de manera inconsciente lo hacen porque ya no tienen que estar calculando, ya no tienen que estar pensando en que viene una curva y decir, chales, voy a frenar 10 metros antes y después de esos 10 metros voy a girar el volante 10 grados, 20 grados, eso ya no, ¿verdad? Por suerte o por... Sí, o no suerte, una gran ventaja que tenemos como ser humano, ¿no? Que nuestro cerebro hace esos cálculos de forma que nosotros no nos demos cuenta. Entonces de manera inconsciente el cerebro trabaja, calcula y determina, ¿no? Qué tanto vas a girar, ¿no? A qué velocidad vas a girar, ¿sí? Entonces ya no tenemos que estarlo pensando. Eso se llama experiencia. Las personas que van a empezar a manejar por primera vez o que van a ir a cuando vas y sacas tu tarjeta de circulación, pues necesitas llevar un curso previo. Un curso previo que tengas, donde tengas el conocimiento respecto a ese tipo de sistemas. No te vas a hacer un mecánico, por supuesto, es un curso en donde no tienen la intención de hacerte mecánico, pero es importante
que nosotros conozcamos al vehículo desde lo más básico. Voy a tomar café porque son las 7 de la mañana. Y como tengo más horas de clase más tarde, entonces aprovecho ahorita para mejor grabar. Entonces por eso luego así escuchan que estoy así como, no agripado, pero es el frío, ¿no? Sale, entonces, al final del día todos seríamos, o todos somos mecánicos. Todos los que manejamos un vehículo debemos tener conocimientos básicos de mecánica. ¿Sí? Es una responsabilidad que tienes en el momento de agarrar un vehículo. Así como, cuando adquieres, por ejemplo, un refresco, vas al Oxxo, compras tu Coca-Cola, tienes una responsabilidad sobre el bote. De tal forma que cuando terminas de consumir el producto, el bote tiene que ir depositado a la basura. Esa es una responsabilidad social. Entonces no es tomar tu bebida y echarlo a la calle para que al rato tu colonia se esté llenando y nos estemos quejando, ¿verdad? No, tenemos responsabilidades sociales. Al igual entonces que en el uso de un vehículo, tenemos ciertas responsabilidades. Número uno, manejar prudentemente, adecuadamente, respetar las señales de tránsito, respetar las velocidades en las que tenemos que desplazar el vehículo sobre ciertas calles. Más que todo el respeto hacia el peatón y hacia los demás conductores. ¿Sí? Muchas veces hasta los accidentes los podemos evitar cuando nosotros nos adelantamos a pensar como ellos. De pronto viene la competencia, ¿no? Y ves que alguien quiere rebasarte, déjalo, o sea, no hay por qué ponerse al tú por tú, tiene prisa que pase. La mayoría de los accidentes que ocurren es precisamente por imprudencias, por personas que están así estresadas, que ya es tarde, ya no van a llegar a tiempo por la comida o por los niños. Vivimos en una ciudad de caos vial. Ahora imagínense vivir en la Ciudad de México, ¿no? Donde el parque vehicular es más grande, ¿no? Bueno, entonces manejar un vehículo es una responsabilidad grande. Hay que saber cuestiones básicas de mecánica para poder operar tu vehículo, ¿no? De tal forma que no te quedes parado, no te quedes botado. Y por supuesto no interfieras con el tránsito, porque también hay multas. Si hay multas por ser de cierta manera negligente con tu propio vehículo. Desde las luces, por ejemplo. Ahorita hay un manual de tránsito. Entonces a lo mejor por la lluvia, por alguna situación, tus luces se fundieron. No puedes circular en la noche sin luces. Lo hacen. Mucha gente que lo hace. Pero hay un reglamento que te va a decir, ¿sabes qué? Eso no se puede hacer y te vamos a multar. Inmediatamente tienes que reparar la avería, ¿va? Entonces, todos debemos ser un poquito de mecánicos, un poquito. Entonces, es el propósito también de esta materia, ¿no? Aprender la mecánica desde otro punto de vista que no sea ahorita tocar, ¿no? Tocar, golpearse, manipular, mancharnos, sale. Entonces, seguimos. Primer sistema de dirección. El sistema de dirección va a ser el sistema que se va a encargar de dirigir el vehículo. Tenemos muchas ventajas actualmente en función a los vehículos pasados. Es muy difícil, por ejemplo, era mucho más complicado los sistemas de dirección pasados. Número uno, porque manejabas, por ejemplo, vehículos muy pesados. ¿Sí? Antes, por ejemplo, los sistemas de dirección. Esto, bueno, lo que voy a escribir no tendría que ponerlo porque todavía no lo vamos a ver, no lo estamos viendo al 100. Pero los sistemas de dirección los podíamos... la básica es dirección mecánica. ¿Qué significa de dirección mecánica? Que es una cajita que internamente tiene engranes. Y la manera en que se transmite esa fuerza para poder vencer el volante es con tu propia fuerza. ¿Sí? Entonces son direcciones duras. Las personas que se han subido a vehículos que no tienen dirección asistida van a notar que es muy duro. ¿Sale? Por supuesto, la resistencia de mover un volante cuando el vehículo está estacionado es mucho mayor cuando el vehículo tiene movimiento. Cuando el vehículo está en movimiento, el girar el volante es mucho más suave independientemente si tiene asistencia la dirección. O sea, asistencia significa que alguien te ayuda. ¿Sí? Asistencia es eso. Entonces, eran mecánicos. Vamos a volver a regresar a este tema, ¿no? Donde vamos a ver direcciones mecánicas y empezar a ver todas las partes, qué ventajas hay, cuáles son sus componentes, porque les digo, es un mundo. Ahorita los quiero nombrar nada más, ¿sale? Y alguna platicadita que tengamos. Por ejemplo,
puntos muy superfluos, ¿no? Pero ya más adelante vamos a profundizar, ¿sí? Al grado de que podamos desarmar una dirección, ¿no? Bueno, entonces direcciones mecánicas. Luego salían la... Esta es prácticamente por tu propia fuerza, ¿no? Y entonces con la evolución dijeron, no, pues recuerden que el desarrollo del vehículo se trata de que el ser humano o el que conduce vaya lo más cómodo posible, el confort. Pensando en el confort, existieron evolucionaron a las transmisiones asistidas, a las direcciones asistidas, que significa que sean asistidas, que pueden ser electrónicas. A ver, vamos a poner de asistencia electrónica, eléctrica, electrónica, vamos a poner ay, electrónica. Es que como quiero escribir rápido, me como las letras, pero mejor así voy por poco. ¿Sí? O puede ser de asistencia eléctrica. Bueno, electrónica eléctrica lo vamos a enclavar en el mismo en la misma línea, aunque es algo muy distinto. Eléctrico. Básicamente la diferencia entre eléctrico y electrónico son los niveles de voltaje, ¿sí? Cuando en un vehículo estamos hablando de componentes que funcionan a 12 volts, estamos hablando normalmente de componentes eléctricos, normalmente, ¿sale? Tensiones elevadas, 12 volts. Y cuando por ejemplo estamos hablando de componentes donde los niveles de voltaje son 5 volts como máximo o menores, hablamos de electrónica. ¿Sí? Es muy diferente que ustedes o que alguien les diga que es especialista eléctrico a especialista electrónico. El especialista eléctrico básicamente puede ser el que te hace una instalación de la luz en tu casa, ¿no? Que se fundió los caja de fusibles o tensiones muy elevadas, ¿va? Que hay que hacer la instalación de la conexión de la lavadora. Entonces eso se le denomina, por ejemplo, un especialista eléctrico. Un especialista electrónico se va a enfocar entonces en componentes que manejen menor cantidad de voltaje, pero que podríamos pensar que es un poquito más complicado. En el ámbito mecánico, los especialistas electrónicos se pueden especializar, ¿no? Paga la redundancia, ¿no? Especializar en módulos, por ejemplo, en los módulos electrónicos, módulos de confort, computadoras, por ejemplo, ¿no? Donde el eléctrico ya no se mete normalmente. Igual más adelante vamos a ver, cuando veamos el sistema eléctrico electrónico del vehículo, pues vamos a ver más o menos cuáles son sus principales componentes, ¿no? Por ejemplo, qué es una resistencia, qué es un capacitor, qué es una bobina, un potenciómetro, algunas simbologías por ahí, porque también de eso se trata, que nosotros entendamos al vehículo. Si yo, por ejemplo, en un vehículo se me daña, vamos a suponer una resistencia, no, o sea, no voy a especificar de dónde, ¿no? Entonces hay una técnica o hay un método como especialista que te va a ayudar a descartar si realmente fue la resistencia, ¿no? Hay ciertas pruebas que se pueden hacer usando a lo mejor un multímetro o una lámpara lógica, ¿sí? Y entonces, a través del uso de estos dispositivos, podemos descartar cosas. Lo primero que se hace normalmente cuando llega un vehículo con falla, ¿sale? Entonces, hay un proceso, siempre hay un proceso, como cuando vas al doctor, ¿no? O sea, el primero que va a hacer, bueno, siéntate, ¿no? Oye, dime tu edad, dime tu peso, ¿es alérgico a algo, ¿no? Toda esa información, ¿sale? En una agencia, todo eso es un proceso de recepción de información del vehículo. Se hace una carta de trabajo, ¿sí? Vas a implementar un programa de mantenimiento. Esa es la diferencia entre aprender mecánica en un taller a aprender mecánica a lo mejor con técnica y conocimiento. En un taller normalmente llega el vehículo, ¿no? Bueno, también lo respalda la experiencia del maestro del taller, ¿no? Que llega y escucha el ruido, ¿no? Y te dice, no, sí, ya, sí es la banda. ¿Y cuánto va a ser? No, pues va a ser, son 800 pesos ya con la banda nueva. Y a lo mejor porque ya tiene experiencia y porque el vehículo ha llegado comúnmente, siempre llega por eso.
Pero cuando las fallas, por ejemplo, ya son un poquito más complejas, imagínense que en el tablero de instrumentos, que también vamos a ver ahorita que es un tablero de instrumentos, que es donde aparece la velocidad del vehículo, aparece a lo mejor una lucecita. Y ves, y a lo mejor hay una lucecita como un motorcito, que ahorita vamos a ver, que es el check engine. Y de pronto lo ves y dices, en la torre. ¿Y eso qué es? Ya está un poquito más complicado decir, ¿sabes qué es el pistón? ¿Sabes qué es un cable? No, ya no. Necesitas apoyarte de otro tipo de equipos de diagnóstico para poder determinar la falla. Imagínense que se les ocurre decir qué es, cuánto va a ser y que resulta que no es eso. Es lo clásico que ocurre en los talleres. ¿Sí? Que llega el coche y eso también porque el cliente es experto, ¿no? O sea, el cliente prácticamente te intenta decir que él también sabe y que de cierta manera no te pases con la cuestión del costo, ¿no? Yo creo que, ¿sabe qué, señor mecánico? Mi carro está haciendo un ruidito. Y yo estoy seguro que creo que es la polea. Sí, ya creo que ya la cabeza está en tanto, ¿no? Cuando en realidad a lo mejor es ya una biela que está floja, un metal, ¿no? Una cadena que esté demasiado holgada. Pero eso es revisar, ¿no? En cambio, bueno, es a lo que les digo que se van a exponer como técnicos mecánicos, ahorita como técnicos mecánicos, ¿sí? Posteriormente cuando estén en una especialidad, ¿no? O una carrera, ya un especialista mecánico, ¿no? Pero gran parte de la experiencia normalmente sí se adquiere del taller. ¿Sí? En un taller adquirimos muy buena experiencia. Las técnicas y los métodos las adquirimos en la escuela. ¿Va? Y entonces, regresando a lo del diagnóstico, de pronto resulta que como te intimidó el cliente, dijiste, no, pues sí, va, sí, van a ser 500. Va, se lo dejo pagado. Destapas y ves que de pronto el motor internamente es un desastre. Y que siempre sí resulta que no era eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, más adelante vamos a ver lo que es el sistema de tracción, lo que es una caja de velocidades, que es el clutch, por ejemplo, ¿no? Los distintos tipos de tecnologías que hay en las transmisiones, las estándar, las automáticas y todas las variantes que son CVTs y toda esa onda. Y entonces, por ejemplo, vamos a suponer el Chevy. Si el Chevy yo le quiero cambiar el clutch, no te va a salir en un promedio o no mayor de 1000 pesos. El clutch con sus distintos dispositivos, ¿no? Cobras la mano de obra. Pero imagínense, hace poco llegó a la escuela un Fusion, ¿no? Y con problemas de clutch. Y entonces, pues, quisieron ir a cotizar el clutch. El Fusion, hasta eso era un Fusion viejito. Bueno, o sea, no en 2020, pero en 2013, 14, ¿no? Bueno, el punto está que el clutch nuevo estaba como en 10,000 pesos. Porque era bimasa y porque pues tampoco es un clutch tan común como el Chevy. Entonces, el coche en sí, ¿qué les gusta que pueda costar? Yo siento que como unos 60,000, 70,000 pesos. Ahora imagínense invertirle 10,000 pesos solo a la reparación de una pieza. Representa un gran precio, un gran porcentaje en función al vehículo. Y muchos, por ejemplo, en lugar de arreglarlos, dicen, ¿sabes qué? Mejor ya hay que se quede. O buscar alternativas. En este caso lo que hicieron fue reempastar el clutch. Porque también existen talleres que se dedican a esas opciones, ¿no? Reempastarlas, como las balatas. ¿Sí? En las de moto, por ejemplo, las pastas originales de ciertas motos, hablamos de una Harley, ¿no? Hablamos de unas Kawasaki. Las pastas son caras, así originales y todo son caras. Entonces optan por reempastar. Sí, más adelante igual vamos a ver a qué me refiero con reempastar, ¿no? La reempastan y sale mucho más económico. La vida útil de ese componente, por supuesto, va a ser mucho menor que la original. Sí, pero pues ya te alivia, ¿no? Podríamos decir, ¿no? En el caso, por ejemplo, del clutch, les digo, se reempastó y ya. ¿Qué va a hacer el cliente? Sale, venderlo, porque si esa onda falla, que sea problema de otro. Entonces, eso es lo que les digo que es a lo que se atienen, ¿no? Como futuros técnicos mecánicos o como mecánicos, ¿no? Los que ya son. Igual, bueno, en la escuela también ahorita llegó un Audi. Yo no lo veo, lo veo otro profe.
¿no? Y platicando con él, es una transmisión que es CVT, usa una cadena de metal. Y solo los accesorios de cadena con las poleas de la CVT están en 15,000 pesos. ¿Sí? Si quieren cambiar la caja completa, la caja la cotiza, bueno, ahorita más o menos con lo poco que ha cotizado está en 45,000 pesos. Entonces ponte que le pones otro 45,000 pesos y es el carro. Entonces imagínense, el cliente si te lo va a pagar. Antes de eso te va a decir el 50% del coche la transmisión, ¿no? Entonces ahí hay que ver si él lo va a pagar. Ese es uno de los grandes problemas que hay como mecánicos, ¿no? Que te llegan, llevan el carro, desarmas y a la mera hora no tienen dinero porque pensaron que era algo más simple. Bueno, ya regresemos a eso, ya me fui por todo un caminito. Bueno, entonces ya dijimos, a ver, deje tomo café. Ya dijimos que las transmisiones, que los sistemas de dirección pueden ser asistidas eléctrica o eléctricamente o electrónicamente. Ya vimos más o menos cuál es la diferencia entre eléctrico y electrónico. Sí hay una profundización por supuesto en ese conocimiento, pero básicamente se enfoca a los niveles de tensión. ¿Qué es la tensión eléctrica? Es el nivel de voltaje. ¿Sale? Entonces voy a poner acá el nivel de voltaje. El nivel de voltaje le vamos a conocer, creo que es con J. Bueno, ustedes escríbanlo bien. Nivel voltaje es igual a tensión. Por ejemplo, en las casas es de 110, ¿no? 120. 110 volts, ¿no? Ese es nivel de tensión. Es un nivel de tensión alto, ¿no? Cuando van en carretera y escuchan que los cables están zumbando es porque hay niveles de tensión mucho más elevados. De miles de volts. ¿Sale? Que más adelante vamos a ver que también hay otro fenómeno que se relaciona ahí con ellos, que es el nivel de amperaje. El nivel de amperaje es una otro fenómeno eléctrico-electrónico, porque también en los dos se pueden presentar eso, ¿no? Al grado de que, por ejemplo, un componente eléctrico, si ustedes lo están manipulando con las manos, difícilmente lo puedes dañar. Pero un componente electrónico, es muy difícil. Hay técnicas para, por ejemplo, que se les ocurra abrir un módulo, ¿no? Un módulo del vehículo. Que dices, no, es que no funciona. Lo vamos a abrir, ¿no? Y entonces nosotros también estamos cargados estáticamente. Hasta depende del tipo de ropa que tengamos. La ropa actual, por ejemplo, como el poliéster, todo eso de nylon, toda la ropa que son derivados de plásticos, generan estática. ¿Sí? Entonces al momento cuando nosotros tocamos ese tipo de componentes podemos generar una descarga eléctrica. Y a lo mejor nosotros lo terminamos de quemar. Cuando estás con tu dedo ahí jugándole a lo eléctrico, puedes generar una descarga eléctrica. ¿Sí? Entonces hay una técnica para poder abrirlo y manipularlos. Hay hasta pulseras antiestáticas. Te pones la pulsera y esa pulserita es la que absorbe la descarga. Entonces tú ya puedes manipular de cierta forma los módulos electrónicos o las computadoras. Igual depende del nivel de conocimiento que ustedes tengan. ¿Sí? Muchos también difícilmente se meten a la parte electrónica a revisarla. Uno por la herramienta que se necesita y el conocimiento. Cuando les toque ver, por ejemplo, una computadora, van a ver que tienen componentes bien chiquititos que dicen, no manches, está bien difícil poderlo manipular. Si algo grande de un vehículo luego es complicado, imagínense componentes tan chiquititos, y si ya no miran bien, menos. ¿No? Va, pues ya. Sale entonces direcciones, ya vimos que son asistidas, que pueden ser electrónicas y eléctricas. También pueden ser hidráulicas. Es una mezcla de sistemas hidráulico. Que creo que ya toda la mayoría de vehículos vienen con sistemas hidráulicos. ¿Sale? En otros tienen un motor eléctrico. Y el motor eléctrico es el que te ayuda. Y en otros tienen un sistema hidráulico. ¿Sí? En la parte, cuando abres el cofre, hay depósitos que te indican cuál es el líquido que va hacia la dirección, hacia tu sistema de dirección. Que está checando que el nivel se mantenga, ¿no? Que no haya fuga. Porque si hay fuga, pues vas a perder esa fuerza. Cuando ves una falla en un sistema de dirección, cuando vas manejando y de pronto el sistema se resiste, ¿no? Se pone duro, ¿no?
Entonces muchos de los vehículos actuales ya vienen con asistencias, tanto electrónicas, eléctricas, hidráulicas. A grado que te puedes subir a un camión de doble semirremolque como los que vimos y con un dedo giras el volante. ¿Por qué? Porque hay todo un sistema hidráulico que le ayuda a multiplicar las fuerzas. ¿Sí? Más adelante, cuando nos enfoquemos a eso, vamos a ver lo que es el principio de Pascal. El principio de Pascal es precisamente eso, multiplicar las fuerzas mediante accionamientos hidráulicos. ¿Sale? Por eso cuando frenas, la fuerza que tienes que aplicar es muy poquita. Internamente hay todo un sistema, todos unos circuitos que hacen esa transformación de energía. Imagínense que si quisiéramos frenar con la fuerza directa de nuestros pies, parar un vehículo de 2 toneladas, 3 toneladas que va a 100 kilómetros por hora, no se puede, ¿no? O no podríamos, no generaríamos la fuerza necesaria para frenar, pero nos apoyamos de estos sistemas. Si queremos repararlos, tenemos que saber cómo funcionan, cuáles son sus principios básicos de funcionamiento. Sale pues, entonces el primer sistema automotriz es el sistema de dirección. Va, listo. Vamos a apuntar otro. El siguiente sistema que podemos trabajar va a ser el sistema de suspensión. Actualmente todo este tipo de... Yo siento que también el sistema de suspensión ha mejorado. Ha mejorado grandemente en comparación de los vehículos de hace 40 años, 50 años, 10 años. Ha mejorado. Por supuesto también tiene que ver con la gama del vehículo. ¿A qué me refiero con la gama del vehículo? Pues... ¿a qué categoría represente? Por ejemplo, si hablo de vehículos de lujo, la cuestión de la suspensión debe estar, pero... o sea, al 100%. Porque lo que venden esas marcas no solo es potencia, sino también es confort. ¿Sí? Imagínense un Rolls Royce. No sé si aún siga. Pero según dicen que cuando tú enciendes, por ejemplo, un Rolls Royce, ¿sí? Y pones una monedita así de canto, le llaman, o sea, una moneda así parada o de que es de canto. Entonces dice que las vibraciones del motor son tan bajas que la moneda no se va a caer, según dicen. Sí, yo pues nunca bueno, sí he estado cerca de un Rolls Royce, pero pues nunca me he subido ahí ¿cómo se dice? De acompañante, ¿no? Menos de piloto o de chofer. Fíjense que hay una historia muy interesante también en Rolls Royce. Los Rolls Royce fueron autos o son autos que eran diseñados para la realeza, para familias muy importantes, cuestiones, familia de políticos, ¿no? O reyes. Y entonces habían escuelas, ahorita no sé si existan, pero habían escuelas que se encargaban de formar choferes de Rolls Royce. ¿Sí? Entonces imagínate que tú ¿cómo se dice? Como una persona que tiene placer por los vehículos, dice, a mí me gustaría ser algún día chofer de Rolls Royce. ¿Sí? Entonces tenías que estudiar, tenías que tomar un curso en donde te enseñaban, número uno, toda la cuestión de la mecánica del vehículo. ¿Sí? Lo que estamos viendo ahorita, por ejemplo, ¿no? Para que el mismo mecánico pudiera darle constante revisión al vehículo. La otra parte que aprendían era la cuestión del trato hacia los dueños, los jefes, ¿no? Cómo recibirlos, cómo saludarlos, si se va a subir una mujer, bueno, la jefa, adelantarte, abrirle la puerta, los diálogos que puedes tener con ellos. Imagínense, era toda una cultura ser el chofer de un Rolls Royce. Entonces, les digo, esa es igual una información ahí que leí por ahí que les comparto. Entonces, ¿por qué? Porque el Rolls Royce estaba diseñado o estaba pensado para la realeza. Igual ahorita pueden ver a un rapero que pues no sea de la realeza y anda un Rolls Royce ahí en sus videos musicales, ¿no? Entonces, la cultura actualmente es distinta, ¿no? Bueno, entonces, sistema de suspensión. El sistema de suspensión, entonces, es el que se va a encargar de aislar todas las imperfecciones, ya sea de la carretera, brusquedades también hasta internas del motor, para que no se transmitan hacia la cabina donde va el ocupante o los ocupantes.
al grado de que van en terracería y para ustedes sea imperceptible este, las irregularidades del terreno, ¿sale? Por supuesto, esa es calidad y ese es precio, ¿no? Eso es lo que va a pagar tu dinero, ¿sale? Entonces, aquí que vamos a ver los tipos distintos de cómo se componen, ¿sale? La suspensión McPherson, vamos a borrar esto. Los tipos de amortiguadores, por ejemplo, los activos, los reológicos, vamos a poner tipos. Es un mundo también la cuestión de los amortiguadores. Al grado del sistema de suspensión. Al grado, por ejemplo, que los vehículos de rally, los que usan para la Dakar, la serie Dakar, que son carreras de muchos días, sí, que agarran desde todo lo que es Sudamérica, no sé si han visto ese tipo de carreras, y acaban así hasta Argentina, y tienen que pasar por todos los tipos de terreno. Bueno, pues el sistema de suspensión, cuando adquieren el vehículo, tienen que traer un sistema de suspensión de agencia, pero no les va a servir para todo ese tipo de cambios, entonces tienen que cambiarla. Solo el sistema de suspensión, solo el sistema de suspensión puede costar más que el propio vehículo. Entonces imagínense qué tan importante es el sistema de suspensión para ellos. De una motocicleta para la absorción de golpes. En un en una bicicleta, por ejemplo, los que practican el descenso, el downhill que le llaman, la bicicleta, la horquilla delantera está recibiendo constantemente el golpeteo de las imperfecciones del terreno. ¿Sí? Si fuera completamente rígido la horquilla delantera de la bicicleta, es posible que la fracturáramos, que la rompiéramos. ¿Sí? Entonces debe absorber esa carga. ¿Y quién lo hace? El amortiguador. Depende de los tipos de amortiguador, la marca de los amortiguadores, por ejemplo, que el precio. ¿Sí? Si hablamos, por ejemplo, o sea, más o menos para que tengamos una referencia, un amortiguador de moto itálica, yo siento que ha de estar costando unos 200 pesos, 300 pesos, ¿no? Bueno, o sea, en un promedio de 500, 600, 400 pesos un amortiguador itálica, ¿no? Que va a seguir para ciudad. Pero si por ejemplo hablamos a lo mejor de un monoshock, ¿sí? Sigue siendo un amortiguador. Les digo, eso lo vamos a ir viendo también ya más profundamente. Un monoshock, por ejemplo, para una moto, una Kawasaki, ¿sí? Que sea por ejemplo, Fox, de marca Fox. Estás hablando de un componente que te puede salir 15,000, 20,000 pesos. ¿Sí? Por ejemplo, los amortiguadores vamos a la Raptor, ¿sí? La Ford Raptor trae amortiguadores Fox, ¿sí? Y eso igual, les digo, se los comparto porque pues igual tenemos alumnos que trabajan en las agencias y nos dicen, por ejemplo, que el juego de amortiguadores te puede salir hasta 60,000 pesos. Por supuesto, la camioneta, ¿cuánto cuesta? Estamos de acuerdo que si cuesta tanto es porque sus componentes también son elevados. No solo venden marca, también venden calidad y tecnología. Entonces, componentes de 60,000, 70,000 pesos. Sí, entonces, tú como cliente tienes que estar dispuesto a pagar ese precio, ¿no? Entonces la suspensión es fundamental, ¿sí? Que también hay talleres que se especializan en la restauración de amortiguadores, ¿sí? Más adelante igual vamos a ver como que el funcionamiento básico del amortiguador y cómo hay gente que les da mantenimiento o lo restaura. Porque dependiendo del tipo de amortiguadores también es el costo. Y hay gente que prefiere que su carro esté golpeteando contra el asfalto a cambiar los amortiguadores precisamente por la cuestión del costo. Pero hay talleres que se encargan de restaurarlos. Lo que hacen es internamente tienen un vástago. Vamos a ver las partes también para que sepamos que es un vástago. Y hacen la sustitución de los émbolos. Abren, cambian, rellenan de líquido y soldan. Y ya te los venden. Por supuesto que ya no va a tener la misma vida útil que un amortiguador nuevo. Pero te saca del apuro. Eso lo usan mucho los taxistas. Sí. Porque ellos constantemente, o por supuesto un taxi es un vehículo de constante uso. Entonces imagínense que todo el tiempo están cambia suspensión, amortiguadores. Igual como trate el chofer el vehículo, ¿no? Si te encanta estar pasándote los topes, pues vas a darle de comer, ¿no? Al sistema de suspensión. ¿Sale? Entonces hay un área específica para la cuestión de la suspensión. Y es muy importante la suspensión
de acuerdo a la categoría del vehículo. Ahí, por ejemplo, una vez hicimos una visita aquí a Audi y nos mostraron diversas áreas, y tienen un área específica para probar el vehículo y para probar precisamente la suspensión. Es como una pistita, tienen una pista interna y hay todo tipo de terrenos así como inclinados y con piedra. Entonces, cuando vas manejando la cuestión de piedra, no percibes que vas manejando en piedra, porque las llantas, o sea, suben, bajan, o sea, están oscilando, los amortiguadores están absorbiendo ese golpeteo y no la transmiten a la carrocería, al chasis, la isla. Entonces tú manejando no sientes, pero las pruebas que se hacen ahí es precisamente para escuchar cómo son los golpeteos, si sobrepasan un cierto nivel de golpe, entonces hay que volverlas hay que volverlas a checar al área de retrabajo. ¿Sí? Antes de mandar un coche a venta se hacen muchas pruebas, y esos vehículos que son de gama alta te van a vender confort, y en el confort tú no quieres que se escuche el ruido que hacen los amortiguadores, en el confort tú no quieres sentir que vas así brincando, ¿no? A grado de que te produzca algo, que te revuelve el estómago, ¿no? Y termines vomitando. A diferencia de que vayas en un bocho. No es lo mismo ir en un bocho a ir a lo mejor en una, por ejemplo, una Q5. Igual nunca me he subido una Q5. Pero pues hasta suavecito, asientos de piel, toda la cuestión del confort, ¿no? A diferencia del bochito, que para empezar vas incómodo. Y si vas a pasar terracería es como si estuvieras pasando tú mismo directamente sobre la terracería. ¿Sale? Entonces, sistema de suspensión. A ver. Bueno, entonces ya pasemos a otro sistema. Les digo, es un mundo gigantesco, y nos podíamos quedar hable y hable del sistema. Y hay mucha información, mucha información. ¿Sale? Entonces vamos a ver otro sistema muy importante, que son los sistemas de frenos. Ahora, un punto que igual vamos a tratar, que de una vez les aviso para que nosotros como usuarios u operarios de un vehículo también podemos darnos cuenta cuando uno de ellos está fallando sin necesidad de ir a ver el componente, ¿no? O sea, si está fallando el sistema de frenos o el sistema de dirección, bueno, en el caso del sistema de dirección pues vas a percibir a lo mejor, ¿no? Que algo está mal, ¿no? Que se está que ya no tienes esa facilidad de mover el vehículo. Pero imagínense que antes de que ocurra la falla, debe haber un sistema que te indique que hay una posibilidad de que algo esté mal. No va a esperar hasta que falle, ¿no? Entonces van a haber sistemas que diagnostican antes de que posiblemente ocurra la falla. Todo eso es con la intención de que nosotros podamos prever esa parte. Por ejemplo, como el de gasolina. ¿Sí? El vehículo no te va a decir que ya te quedaste sin gasolina. Imagínense, ¿no? Que diga, no manches, mira, se prendió el testigo. El testigo o los testigos luminosos son todas aquellas señales que aparecen en el tablero que nos indican que hay una falla, ¿no? O algo ocurrió en el motor. Eso lo vamos a, ahorita después de que hagamos esto lo vamos a ver. Los testigos más comunes o las luces más comunes, qué significa y en qué sistema o de qué sistema estamos hablando. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, del combustible, ahorita vamos a ver el sistema de inyección, ¿sí? Y entonces, si no hay combustible, el sistema de inyección no va a funcionar, no va a tener nada que inyectar más que aire. Pero voy al punto en el que cuando ese sistema detecta que te estás quedando con poca gasolina, lo que hace es encender una luz. Dependiendo del vehículo también. Hay vehículos que no, o sea, tú nada más tienes un indicador de aguja y ya entra a una región roja, a lo mejor donde dices, ¿sabes qué? Ya estás en el modo reserva. Y otros donde está ahí, prende una luz. Las luces a veces son hasta rojas, un poquito intensas, para que de cierta manera te genere una molestia ocular en el ojo. O sea, vas manejando y tú ves la luz o percibes la luz y te genera una molestia. Esa molestia también está diseñada para que, ¿sabes qué? Hey, ve a llenar el tanque. ¿Sí? Y la tengas presente, o sea, siempre esté presente, de tal manera que no sea tan fácil obviar, ¿no? O olvidarte que te falta gasolina. Entonces, ese sistema se va a encender antes de que te quedes sin gasolina.
Entonces te da un tiempo todavía para que puedas llegar a la gasolinera y cargar, ¿no? Entonces hay sistemas que se van a encender antes de que posiblemente ocurra un problema. En este caso el combustible, ¿sí? Entonces igual en el de frenos. En algunos casos, dependiendo de la tecnología, hay coches que nada más tienen, a veces ya ni les sirven las luces, ¿no? Entonces cuando tú enciendes el tablero ya ni enciende nada. Pero pues ahí andan, ahí funcionan los coches. Eso por ejemplo en carros viejitos. Los carros de antes no necesitan gran cosa para trabajar, ¿no? Ya lo platicamos. Uno de carburador, se daña la bomba, pues ya ahí le metes gasolina por goteo, ¿no? Al carburador y te va a llevar, ¿sí? Te va a impulsar mínimos a tu casa. Pero en los coches recientes ya está mucho más complicado hacer esas manipulaciones. Al grado de que si algo ves una luz ahí, ya te preocupas, ¿no? Dices en la torre, ¿qué es? ¿Cuánto me va a costar? ¿Qué tiempo va a llevar la reparación? Etcétera. Ya son muchos factores. Entonces tenemos el sistema de frenos importantísimo, ¿sí? Vamos a ver igual más adelante en base a esta lista cuáles son como que los sistemas prioritarios, los primarios, en los que sin esos el vehículo no funciona. Por ejemplo, el sistema de dirección, pues si no tuvieras un sistema de dirección difícilmente puedes hacer uso del vehículo. No vas a poder girar, no vas a poder hacer todas esas maniobras. Que no tenga asistencia no importa, o sea, sin asistencia no pasa nada. ¿Sí? Si se la bomba de hidráulica de la dirección falla, se pone dura la dirección, ¿no? Pero sigues manejando. Pero van a haber sistemas, por ejemplo, en donde sí es necesario que esté funcionando el sistema de inyección. Si no funciona el sistema de inyección, ¿qué va a pasar? Pues no vas a poder mover tu vehículo, ¿va? Sin sistema de suspensión, si se daña la suspensión, pues sí vas a poder seguirte moviendo, a menos que se rompa y definitivamente el coche quede asentado, ¿no? Y ya no puedas. Bueno, ya no nos perdamos. O sea, entonces el sistema de frenos es un sistema muy importante, muy importante, que se debe estar monitoreando constantemente. ¿Sí? Hay personas que se olvidan de darles mantenimiento y cuando llegan a los talleres, por ejemplo, te das cuenta que, o sea, llegan al cambio de balatas porque se les o sea, no porque hayan visto a lo mejor que ya no frenaban, sino porque escuchaban ruidos internos dentro de la llanta, ¿no? Y te das cuenta que las balatas ya se acabaron. Hay muchos casos de personas que son descuidadas que no checamos eso. Por eso les digo que el manejar un vehículo es una responsabilidad. Sí, es una responsabilidad y debes estar monitoreando el vehículo. Ya no lo hagas, ya no lo hagamos por nosotros, sino hay que hacerlo por que podamos evitar un accidente. Como sea, si tú te accidentas y tú te mueres, pensemos, pues tú, pero imagínate que te llevas a alguien, que tu sistema de frenos falla y que atropelles a alguien, pues sí, ahí sí está crítico, ¿no? Entonces el sistema de frenos hay que estarlo monitoreando constantemente. ¿Sale? ¿De qué depende el sistema de frenos? Les digo, lo vamos a ir viendo también, no solo depende de presionar un pedal, depende de muchos componentes, líneas, depósitos que contienen líquido, sistemas de frenos. Por ejemplo, voy a mencionar algunos: la clásica, el disco ventilado, el superventilado, o el de tambor, por ejemplo. Por el tipo de accionamiento, también puede ser, vamos a poner, estos pueden ser disco tambor, que son los básicos, o la combinación. Hay camionetas, por ejemplo, que traen los dos, ¿sí? Disco y tambor. Y el tipo de accionamiento, que también puede ser de tipo hidráulico, puede ser de tipo neumático. Al decir neumático es porque se activan con aire, ¿no? Ajá, hidráulico o neumático. Vamos a poner así. Hasta las motos son de tipo hidráulico. ¿Sale? Va, disco, tambor, que son los básicos, y algunas variantes. Entonces es importante que analicemos el sistema de frenos. Bueno, entonces ya vimos, sistema fundamental, el sistema de frenos, ¿no? Y hay tecnologías que han aparecido, que hacen más eficiente la cuestión del frenado. Hay una tecnología, por ejemplo, bueno, igual no creo que lo tengan todos los vehículos, pero que cuando el coche detecta, por ejemplo, bueno, traen cámaras que cuando detectan la presencia de objetos,
automáticamente frenan. Les digo, no todos los vehículos lo traen, no todos, ¿no? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué frenan los vehículos y no nosotros? Porque una máquina, una computadora, tiene una velocidad de procesamiento mucho más rápido que nuestro cerebro. Entonces nosotros, por ejemplo, cuando de pronto vemos ahí un perro que se atraviesa en la carretera, ¿qué haces? Pues tienes dos opciones, ¿no? Una es o intentas esquivarlo, o sea, hacer toda una maniobra, o la otra es, pues me lo llevo, ¿no? Entonces la computadora en estos tipos de vehículos te da una solución, ¿no? Y va a generar un tipo de frenado, pero va a ser un tipo de frenado especial, ¿sí? Hay ahorita actualmente en los vehículos los sistemas, por ejemplo, como los ABS, que son es un tipo o una tecnología de frenado que lo que hace es que cuando tú frenas no amarra la llanta. O sea, cuando tú frenas, pensemos en un frenón, la llanta sigue girando, son por periodos, o sea, va, frena, gira, o sea, pero muy rápido, o sea, va muy lento. Eso te permite, por ejemplo, que tú puedas maniobrar el vehículo, ¿sí? A diferencia de los cochecitos, por ejemplo, antes que no tenían ABS, por ejemplo, el Chevy, ¿no? Si yo, por ejemplo, voy a alta velocidad y meto y hago un frenón, al frenar ya no tengo facilidad de maniobrabilidad en el volante y aparte puedo ocasionar que se voltee un giro, etcétera. Los sistemas ABS ya evitan eso. Sí, son módulos, bueno, traen módulos que controlan el frenado. Si frenas, tú no sabes qué está pasando en el vehículo, tú nada más le dices el pisón, pero internamente la mordaza abre, cierra, eso te permite maniobrar. Por ahí vamos a ver algunos videos precisamente de ese tipo de sistemas, ¿no? Y los que les digo que traen asistencia de cámaras para frenar antes, también hay... No creo que todavía esté evolucionado al 100%, pero por ejemplo lo he visto, hay un video en internet de un camión que igual tiene esa tecnología, es un Volvo, y logra hace toda una maniobra y esquiva el objeto, ¿no? Pero recuerden que eso también depende de la carretera, donde estemos. Imagínense que esquivar signifique que te salgas de la carretera y te vayas al barranco. Ahí porque el terreno donde estaba ese camión era muy grande. Entonces, y hay otro video en donde, eso no sé si sea real, pero igual, no sé si es un Volvo donde hacen esa prueba, tiene un sensor de frenado, lo aceleran y hay un tipo enfrente parado. Y no funcionó el sensor y lo atropelló, o sea, se lo llevó. No lo mató, pero lo atropelló. Entonces, hay sistemas que aún faltan mucho por mejorar, ¿no? Entonces, al final del día no hay como que tú veas que está ocurriendo, ¿no? Y la prudencia al manejar. Todos los cuidados que hay que tener en el sistema de frenos que prácticamente van acompañados del sistema de tracción. Tener unas buenas llantas, por ejemplo. Podrás tener un buen sistema de frenado, pero ¿qué va a ocurrir cuando tus llantas estén completamente lisas? Pues ya ahí van a haber deficiencias, ¿no? En el frenado. Entonces son muchos parámetros que tenemos que considerar para que el sistema de frenado sea eficiente. Y les digo, ver por ejemplo los componentes que traen el sistema de frenos, ¿va? Eso también lo vamos a ir analizando. Vamos a tener por ejemplo el sistema de inyección. A ese también es bien interesante, ¿sí? ¿Cómo saber qué tipo de sistema de inyección tiene nuestro vehículo o los vehículos con los que trabajamos? Muchas veces en la parte trasera del vehículo viene unas letras que te indican el tipo de inyección. Por ejemplo, en los Golf, algunos en la parte de atrás tienen, por ejemplo, de TCI, ¿no? O hay otros que dicen MPFI. Entonces, muchos traen, en la parte trasera de un vehículo, traen letras, números que nos permiten saber qué tipo de tecnología tiene el vehículo. No siempre, pero hay unos coches que sí, ¿sale? Entonces, y otros traen letras así bien raras, ¿no? La concesionaria donde la compraron, por ejemplo, donde compraron el coche. Pero otros nos dan mucha información. Entonces, esto me va a llevar a una tarea. La tarea va a ser que van a buscar, a lo mejor asómense hacia la calle, ¿no? A la calle y van a apuntar de 4 vehículos lo que diga en la parte de atrás. Les digo, no quiero que apunten la frase, ¿no? Regalo de Dios o
si me muero, ¿cómo es? Morí, morí sonriendo, algo así. No, no. Hay coches que traen datos específicos. No, o sea, no, si no lo trae, pues esos no los apunten. Entonces, por ejemplo, vamos a poner que diga Audi, vamos a poner Audi 1.8T, ¿sale? Así. Entonces, lo que vamos a hacer es, voy a juntar todos los que me manden y los vamos a ir analizando. ¿Qué significa el 1.8? Ya nos vamos a meter en lo que es el desplazamiento del motor. ¿Y qué es la T? ¿Qué significa la T? No. De ellos nos dan a veces un poquito de información respecto a qué tecnología trae el vehículo. El tipo de inyección, por ejemplo, que normalmente va a eso. O la categoría que es el vehículo. Si es turismo, si es super sport, ¿no? Como el SS, ¿no? Camaro SS, Camaro Super Sport. ¿Sale? Va, pues. Entonces, o por ejemplo, bueno, ya no les voy a decir más. Por ejemplo, el GT, bueno, ya se me fue. GT, Gran Turismo. Y hay otros que se los ponen nada más, hasta les pegan las estampitas. Tarea, entonces, de 4 vehículos. ¿Sale? Y ya yo junto los que me manden, los juntamos, los junto, los presento y vamos a ir analizando qué significa cada uno de ellos. ¿Sí? Eso nos da las características que tiene el motor. Entonces a lo mejor si te llega a tu taller, ¿no? Vamos a poner que el taller es de los básicos y de pronto ves un... Bueno, igual vas a ver que sea un carro nuevo, pero de pronto el sistema de inyección es TCI y dicen, la torre, yo no le sé nada del TCI. ¿Sabes qué? No, amigo, no está el patrón. Ahí regresa mañana, ¿no? Para que se vaya a tu taller y no te metes en problemas. ¿No? Va, pues entonces tarea, tómenle foto si quieren a la parte trasera del vehículo y me la mandan o lo apuntan en su cuaderno y esa va a ser la tarea de 4 vehículos. 4. El vehículo que sea. Ojo que nos dé información, no letritas que aparezcan. ¿Va? Bueno, sale entonces el sistema de inyección. ¿A qué se refiere con sistema de inyección? Pues es la tecnología que usa para poder ingresar gasolina a la cámara de combustión, al sistema de admisión o al múltiple de admisión, que también vamos a ver de qué trata. Entonces, por ejemplo, el básico y el clásico era el carburador. ¿Sale? Ahorita pues apúntelo nada más. Entonces, cuando era de carburador y que era de aspiración atmosférica, ¿no? Solo por vacío succionaba gasolina de un dispositivo que se llama carburador. Hay una empresa, una tienda aquí en Puebla que se dedica todavía a carburadores. Cargo Injection, carburadores y... creo que nada más a carburadores. Entonces hay muchos motores que funcionan a carburador. Por ejemplo, para competencia muchos todavía le meten carburador porque no restringe las reglas en cuanto a admisión de combustible. A diferencia de un sistema controlado por computadora que ya está dosificado. Difícilmente puedes... A menos que tengas el conocimiento de la cuestión de la reprogramación, ¿no? La repro, que luego les llaman para modificar ese tipo de inyección. Meter más gasolina, tener más potencia, ¿no? Pero sí, en el carburador puedes hacer un chorro de cosas para que la potencia suba. Significa que metes más gasolina, ¿no? Hay trucos por ahí, ¿no? Por ejemplo, por eso les digo que, por ejemplo, hay una categoría de carreras que ahorita por lo de la contingencia y la pandemia no se está llevando a cabo, pero en donde la escuela participa, que se llama B8, ¿sí? Y trae motores carburados, es un motor o 8 cilindros carburado. Sí, entonces sí sirve esa onda. O lo de la NASCAR. Hasta cuando había NASCAR acá, los motores ya eran carburados. 8 cilindros carburados también. ¿Va? Bueno, entonces, carburador. Por ejemplo, hay un sistema que se llama TBI, por ejemplo. Esos son algunos ejemplos. No voy a ahondar ahorita. Por ejemplo, está el sistema de inyección MPFI. Eso hay coches que lo traen en la parte de atrás. Está, por ejemplo, un sistema de inyección TCI. ¿Sale? Cada uno de ellos es todo un sistema, ¿no? O sea, un conjunto de componentes, ¿no? Que traen bomba, deben traer bomba. Que traen líneas reguladoras de presión, deben tener líneas reguladoras de presión. Que manejan manómetros, deben manejar. Presiones de trabajo también, ¿no? Y voy a poner una más, que es la TDI, ¿no? Y a lo mejor hay hasta más, hay hasta como exclusivas, ¿no? Pero son como que las más comunes, ¿no? Entonces, carburador, TBI, MPFI, TCI, TDI, ¿sí?
Y ahorita nada más ponemos esas nada más para darnos una idea de qué sistemas de inyección pueden existir y que tenemos que ir poco a poco aprendiendo, teniendo idea. Al final del día también hay un les comento que va a haber una materia posterior que se llama precisamente OBD y sus periodos de mantenimiento, donde prácticamente se analiza los métodos de mantenimiento de estos sistemas. ¿Sale? A ver, ya se movió mi pantalla. A ver. Ahí está. Va. Bueno, entonces. Igual apunten lo que voy diciendo. Va, vamos a ver cuánto llevo. Ah, ya casi vamos a terminar. Sale, entonces, sistemas de inyección. ¿Sale? Carburador TBI, MPFI, TCI, TDI. Las motos siguen trayendo en su gran mayoría carburador, pero ya muchos son por inyección de combustible, ¿no? Lo que le llaman el fuel injection. ¿Sale? Ya trae, les digo, sensores que son capaces de medir el caudal del aire que entra y en base a ese caudal hacen la inyección del combustible, ¿no? Para que recuerden que va a haber una mezcla. Hay una mezcla entre gasolina o entre combustible y el aire para que se lleve adecuadamente la quema y la reacción. Como un pastel, por ejemplo, ¿no? En un pastel hay una receta que te dice, ¿sabes qué? Si quieres tener, no sé, un pastel de, no sé, ¿qué será? 30 centímetros de radio de pastel, necesitas, no sé, 10 huevos, 2 kilos de harina, 1 litro de leche, ya. O sea, ya están las condiciones para que se puedan mezclar. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si digo, le voy a poner 3 huevos más? ¿Sí? Vas a alterar la mezcla, vas a alterar el pastel, vas a tener otro pastel. Entonces, si no quieres alterarlo, pues tienes que incrementar en esa proporción los demás componentes. Entonces, la segunda tarea va a ser tarea 2. Van a investigar la mezcla entre el aire y la gasolina en el motor. ¿En qué proporción es gasolina? O sea, cuántas partes de gasolina y cuántas partes de aire para que se lleve a cabo adecuadamente la reacción. Ahorita de gasolina, no estamos hablando del diésel. O tampoco estamos hablando de algún alcohol como los oxyfuel, ¿no? Porque también cambia la proporción. Porque ya es otra sustancia, ya es otro combustible, entonces necesitas distinta cantidad de aire. Entonces eso lo hace la computadora, dosificar en función del caudal, ¿va? Y también investigar, igual ahí en una notita, eso tampoco está tan complicado, ¿qué significa caudal? ¿Sale? Es un parámetro muy importante en un sistema de inyección. El caudal. Uno de los primeros, ¿sale? ¿Qué es el caudal? Y hay aparatitos que miden precisamente eso, ya sea caudal de aire, puede ser el caudal de gasolina, el caudal, por ejemplo, en el desplazamiento del líquido de frenos o del líquido de la dirección, medir el caudal. Y por ejemplo, cuando se bajan, por ejemplo, estos indicadores, pueden haber sensores que miden caudal, que midan presión, y cuando esos sensores, por ejemplo, ya no sensan un cierto parámetro determinado, es cuando te marcan un testigo, una luz en el tablero que te dice que se bajó, por ejemplo, la presión del sistema de lubricación. Y te va a aparecer una lucecita en el tablero que te indica, o que tú dices, chales, ya hay problemas. Entonces muy posiblemente esa lucecita se encendió porque un sensor que mide caudal o presión empezó a monitorear otro tipo de medición, ¿sale? Entonces ahorita nada más vamos a medir, caudal y presión, ¿sí? Y una vez presión, que son parámetros importantes para poder entender más adelante los testigos en un tablero de instrumentos, ¿sale? Y vamos, sistema de inyección, ya tenemos el sistema de inyección, carburador, TBI. Todavía no nos vamos a meter en esto, por ejemplo, hay muchos tipos. Luego vámonos con otro sistema. Se imaginen, son muchos. El sistema eléctrico. Vamos a poner sistema eléctrico electrónico. Sistema eléctrico electrónico.
Y, ojo, electrónico. Son mundos tan gigantescos estos que cada sistema, te puedes especializar en un sistema y irte por ese caminito. Puedes ser especialista en la cuestión de las direcciones. Taller de reparación de direcciones eléctricas, electrónicas o hidráulicas o estándar, no, o mecánicas. Y ya cuando yo como usuario o mecánico de pronto veo que ya falló, muy posiblemente te lo lleve. Porque también hay que ser realistas que hasta en un taller mecánico no hacen todas las chambas ellos. Sí, eso es difícil y es complicado porque lo que les decía, nadie puede tener todo este conocimiento. Y es todo este conocimiento, aparte de que sea el saberlo, también es que tengas el equipo para hacerlo. ¿Sí? Entonces, a lo mejor detectas que la caja está mal. Lo que vas a hacer tú, a lo mejor, como mecánico, como jefe de taller, si no le sabes, vas a decir, bueno, ya llegó el cliente, ya lo agarraste. Ah, sí, es la caja de dirección, señor. Va, lo vamos a checar y ya luego le digo, ¿no? Le mando un mensaje. Sale, le dices al chalancito, ¿no? Al Juanito, hey Juanito, desmonten la caja de dirección. Pues quitan los tornillos, lo que tengan en las terminales, las desconectan. Depende de qué tipo de tecnología sea, ¿no? Mecánica, eléctrica o hidráulica, ¿no? La quitan y ya sale. Llévaselo ¿a quién? Al tuerca, ¿no? Que se especializa en reparación de dirección. Entonces ya él te dice, no, pues sí, hay que cambiar retenes, ¿no? Hay que cambiar sellos. O hay que mandar a soldar la carcasa, el housing, ¿no? Porque pues con una piedra se perforó y hay fuga, no lo sé, ¿no? O los mismos engranes internos, ¿no? Los elementos que se mueven, los lóbulos. No, pues se dañaron, hay que sustituirlos. No, pues ¿cuánto va a salir? Pues, un ejemplo, ¿no? 300, va, pues sí, está bien, hazlo, va. 300, ya le pagué a él, ahora yo vengo y cobro 600 porque pues el montaje, a mis chalanes, le digo, ¿a quién sabes qué van a hacer 600? Sí, está bien, ¿no? Pues él no sabe, tú no sabes. Y aunque supieras, pues sabes que se lo tienes que dejar al que sabe, al experto, porque pues a lo mejor tú no tienes los contactos, ¿no? Los amigos en los talleres. Entonces dices, ah, sí, ya sé qué es, pero pues lo voy a mandar a hacer. Porque a veces, por ejemplo, aunque ustedes sepan hacer la afinación, y cuando vean afinación y aprendamos a hacer una afinación, tú digas, ah, está bien fácil hacerlo, difícilmente también lo van a hacer, ya sea por desconfianza de los mismos papás, ¿no? De que digan, ¿sabes qué? Hay que llevar el coche a que le hagan afinación. Papá, yo lo hago. Nah, ¿qué le vas a hacer? Capaz lo descompones. No, hay que llevarlo con el mecánico o a la agencia, dependiendo, ¿no? Entonces a veces por desconfianza. Entonces los talleres no hacen toda esa chamba. Por ejemplo, cuando veamos lo que es el motor, vamos a poner el ajuste. Tu taller, ¿no? Taller mecánico, no sé. Y ya llego yo, ¿cómo sabes? ¿Sabes qué? Necesito a mi carro ajuste. ¿Qué vas a hacer? Pues desmontar el motor, desbaratarlo, desensamblarlo, lavar componentes. Y por ejemplo hay componentes que hay que medirlos para ver si todavía pueden ser trabajables, ¿no? O sustituirlos. Y entonces, ¿cuál es lo primero que haces cuando desmontas, por ejemplo? Bueno, una es medición. O le llevas completamente las piezas al rectificador o a la rectificadora. ¿Y el rectificador qué va a hacer? El rectificador va a hacer la medición de los componentes. Te va a decir, ¿sabes qué? Los metales ya no aguantan, la cabeza hay que lavarla, hay que rectificar, hay que pasar a tal medida. Y ya el rectificador es su problema. ¿Tú qué hiciste como mecánico? Bajar el motor, lavarlo, y a lo mejor sustituir algunas piezas que tú veas que pues ya van a fallar o no sé, las juntas, toda esa onda. Pero el rectificador prácticamente se va a meter en el relajo de la cuestión del ajuste real, que es algo que también ustedes van a aprender en el área de ajuste, a usar las herramientas y aprender sobre las técnicas necesarias para realizar un buen ajuste, ¿no? Pero este rectificador. Entonces voy al hecho de que a veces los talleres no son 100% o no son al 100, bueno, no son 100% habilidosos, capaces y que cuenten con la tecnología para hacer los trabajos. Entonces tú lo desmontas y se lo llevas a otro, ¿no? Se desoldó algo, no sé, el piso
O va otra vez donde se rompe la tapa abajo del motor. Le llaman el cárter, se rompió. Pues vas a cobrar tú. Pero quitas la tapa, desmontas la tapa y se la llevas al soldador, ¿no? Que solde con aluminio, dependiendo del material. Listo, sale, lo montas y cobras. Entonces vean que esta onda es multidisciplinario, ya no es chamba de uno solo, ¿va? Bueno, y entonces pues vamos a poner esto acá. Y pues vamos a seguir completando, ¿sí? Y entonces la tarea ya está ahí, lo dejamos ahorita, ya para que les dé tiempo de a lo mejor hacer la tarea. Y vamos a ver, por ejemplo, los testigos más adelante, las lucecitas, que me van a indicar qué tipo de sistema puede estar fallando, ¿sí? Bueno, igual vamos a desglosar esto de electrónico y eléctrico, ¿sí? ¿A qué se refiere? Por ejemplo, el sistema de arranque también entra en eléctrico, el sistema de luces, el sistema de iluminación, el sistema de carga, ¿sí? Van a entrar en eléctrico y electrónico. Y hay talleres especializados en el ámbito eléctrico. Si tu alternador, que es el dispositivo que se encarga de generar la electricidad, está fallando, pues, desmontas el alternador, ¿no? Si tú le puedes a lo mejor darle mantenimiento, lo haces. ¿Qué tipo de mantenimiento se le hace a un alternador? Eso también lo vamos a ver, ¿sí? Podemos revisar, por ejemplo, el sistema de diodos o la placa, la rectificadora. Podemos checar, las escobillas, los valeros, lo que se va normalmente, ¿no? Pero, por ejemplo, el alternador trae cobre, alambritos de cobre, es un motor al final del día, que si eso falla, pues difícilmente ustedes lo van a reparar. Pueden llevarlo a que lo rebobinen, por ejemplo, o definitivamente sustitución de la pieza. Entonces, de acuerdo al grado de la avería de la pieza, es la decisión que tú vas a tomar, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, ya de un sistema de carga inteligente, ahí está un poquito más complicado. Sale pues, chavos, ya con esto, ya hasta aquí yo siento que ya avanzamos bastante. La tarea va a ser esa. Entonces la primera tarea va a ser que le tomen foto a 4 vehículos en la parte trasera, donde nos dé información sobre el vehículo, qué características tiene el vehículo, para que vayamos viendo más o menos de qué trata. Porque hay muchos que no estamos inmersos o no están inmersos en la información del vehículo. Y y hay que saber de todo, ¿no? Y por último va a ser investigar. No, son 3 tareas, ¿no? La segunda va a ser investigar la proporción de combinación de aire con la gasolina para que se pueda quemar adecuadamente. O sea, en qué cantidades se combina, ¿no? ¿Cuántos? Pensemos un vaso de aire y un vaso de agua. De gasolina, perdón. O sea, uno de este y uno de este. Esa es la proporción, uno y uno. Pero a lo mejor encuentra, no, profe. Dice que por un vaso de agua, de aire, perdón, 2 vasos de gasolina. Algo así. Esa es la proporción en la mezcla. Eso lo hace la computadora. El carburador lo hace de manera por succión, pero está diseñado para que pueda jalar o aspirar esa cantidad de aire y que se genere una mezcla más o menos a lo que se necesita. Y luego van a investigar qué significa caudal y qué significa presión. ¿Sale? Va a haber un área de la mecánica que se llama metrología, que se encarga precisamente de las mediciones. ¿Sí? Eso es algo muy importante también que debemos aprender. ¿Cómo mido caudal? ¿Cómo mido presión? ¿Sí? Hay un aparatito que se llama bajómetro y hay otro que se llama manómetro. Cada uno mide presión pero de forma distinta, en rangos diferentes. ¿Va? Bueno, ya hasta acá, chavos. Porque ya para que no nos saturemos de información. Bueno, entonces hay que investigar eso. ¿Va? Si tienen dudas, me avisan y las resolvemos. A ver, vamos a quitar